un clic en su dispositivo de pantalla usted entra en la sonosfera digital. En el día y hora de su preferencia, las noticias, los testimonios, el análisis, la crítica constructiva y la opinión tienen un espacio en su plataforma de podcast con Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital. La realidad social se interpreta con Andrés Barrio Rubio, una voz que trae el podcast a sus sentidos. Ya llegó, ya está aquí, Andrés Barrio Rubio con Panorama Digital. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. A partir de este momento, llevamos a su sonoesfera digital el podcast a sus sentidos. En su dispositivo digital, damos entrada a las noticias y los hechos de interés en las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios, en donde les mostramos el panorama digital de los colombianos. La realidad social tiene un punto de encuentro, análisis y opinión con Andrés Barrio Rubio, escenario sonoro en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital. Bienvenidos. Andrés Barrio Rubio es el que va a leer. Y dale, Andrés Barrio Rubio es el mejor. Y dale, hablando en el podcast es la sensación. La predicción de Gustavo Francisco Petru Rego de que la salud se colapsaría era más que un vaticinio, era una premonición exacta de lo que ocurriría con ellos en el poder. Los indicadores sugieren que los defensores del progresismo socialista se deleitan viendo a ancianos haciendo cola desde horas tempranas, llegando a los mostradores de atención y siendo informados de que no hay medicinas disponibles. La situación actual de Colombia es un buen ejemplo. El país padece un cáncer terminal que ha invadido los estratos populares de la población, una enfermedad crónica con síntomas de amnesia y locura impune, producto de años de odio y resentimiento que fue construido por la izquierda política. El Pacto Histórico por Colombia es una apuesta burocrática que no gobierna y solo hace populismo barato, mientras sus bodegas digitales inundan las redes sociales de mentiras para tapar su incompetencia. El caos que se vive en Colombia es consecuencia de las acciones de 11.2 millones de votantes que buscaron dar una lección y ahora se arrepienten de su decisión. Las elecciones de 2026 presentarán a los votantes la oportunidad de elegir a un verdadero líder. Quienes saben de podcast nos escuchan, que hacemos en sintonía cada día. Andrés Barrio Rubio en Panorama Digital es el mejor con la sintonía, Sería inexacto sugerir que el progresismo socialista ha fracasado en todos los aspectos. Gustavo Francisco Petru Rego y su equipo ha gestionado eficazmente la quiebra del sistema de salud colombiano. El estado actual de la política económica y social de Colombia es el resultado de un líder de izquierda ineficaz. Las reformas que muchos dicen defender son en realidad parte de un siniestro plan para apoderarse de las pensiones, destruir el empleo y perjudicar la inversión extranjera, debilitando la industria nacional. Es incoherente que FECODE
anuncie marchas, protestas y paros con el fin de defender el sistema de salud del magisterio y exigir mejores condiciones laborales para los maestros cuando ellos son los primeros promotores y promotores de la reforma del cambio. Las consecuencias de la transformación de la salud propuesta por Gustavo Francisco Petru Rego han sido vividas agudamente por los maestros. Opinando de los hechos relevantes con Andrés Barrio Rubio, la opinión está al instante. El periodismo al servicio de la verdad. El podcast llega a tus sentidos con panorama digital. El modelo propuesto por Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud para el sistema de todos los colombianos, ha sido infructuoso y ha tenido un impacto negativo. La fuerza política de izquierda es conocida por su capacidad de crítica y denuncia, pero no por sus aportes para mejorar los regímenes existentes. Los retos actuales con las EPS y los medicamentos son consecuencia de un sistema diseñado con un enfoque de regresión y no de atención a las necesidades de los ciudadanos. La aplicación de las intervenciones en el sistema de salud demostró la ineficiencia de la izquierda en el ejercicio del poder. Las críticas a quienes se opusieron a la aprobación de la reforma en el legislativo no reconocen la falta de mejoras en la prestación del servicio. En Sanitas, Nueva EPS y Famisanar, que ahora están bajo el control del Estado, aumentaron en 63.5% las quejas por no entregar medicamentos al pasar de 194.415 en 2023 a más de 318.000 en 2024. A esto se suma el aumento del 79.5% en las tutelas. Ante la grave situación de la salud en Colombia, advirtió que el sistema requiere medidas urgentes, con o sin reforma, fue lo que dijo la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz. La crisis del sistema de salud en Colombia ha alcanzado niveles críticos. En los últimos 2 años, las quejas sobre fallas en el sistema han aumentado en un 75.7%. Las quejas se concentran en 4 aspectos: falta de oportunidad en medicina especializada, falta de acceso a otros servicios médicos esenciales, falta de entrega oportuna de medicamentos, el incumplimiento de tutelas e inclusive el de los desacatos. A través de nuestras regionales hemos documentado múltiples deficiencias en la prestación de servicios médicos en distintas zonas del país, con casos especialmente críticos en sur de Bolívar, sur de Córdoba, Sucre, Bichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño. Esta situación exige de medidas en 2 niveles. Primero, el inmediato, y segundo, el sistema de salud. Es decir, con o sin reforma a la salud se deben tomar medidas inmediatas. En cuanto a lo inmediato, la Defensoría del Pueblo propone, primero, establecer puestos de mando unificado en salud con capacidad resolutiva en regiones del país que se prioricen en función de los hechos que vulneran el derecho a la salud. Segundo, avanzar en la respuesta al reciente auto 007-2025 de la Corte Constitucional, que ya ha empezado su cumplimiento y que declaró el incumplimiento general respecto de la suficiencia de la unidad de pago por capitación. La Defensoría del Pueblo, como lo ha venido haciendo, realizará seguimiento al cumplimiento de este auto, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de los recursos del sector. Por último, corresponde al Gobierno Nacional y a todas las entidades que actualmente aseguran o prestan servicios de salud garantizar la continuidad en la prestación. En los últimos 2 años, las quejas por fallas en el sistema han aumentado 75.7%. La tergiversación de cifras intentada recientemente por su presidente vía X no es más que un intento desesperado de defender la implantación de un sistema de integración vertical que a la postre redundará en un acceso más caótico a la salud pública. Gobernar a través de las redes sociales, como lo hace Gustavo Francisco Petru Rego, es un método eficaz para incitar fuertes reacciones y polarizar el país. Sin embargo, no es una solución a la crisis aguda por la falta de experiencia de los funcionarios del Estado.
El sector de la salud es una de las muchas áreas en las que la izquierda está luchando actualmente, ya que se enfrenta a un entorno complejo caracterizado por importantes desafíos. Estos retos son aún más intrincados que los vividos durante la época del Instituto de Seguro Social en Colombia. Hace un año decía que este era el modelo que querían para todo el sistema de salud. Solo escuchen al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. El ejemplo de salud que quiere el señor presidente de la República, no solamente para los maestros, sino para toda Colombia. O sea, este sería el piloto de ese nuevo sistema de salud. Exactamente. Aspiramos a que se convierta y estamos seguros que con la calidad de maestras y maestros que tenemos y con todas sus familias y con todo el trabajo de la fiduprevisora y de los ministerios, podamos verdaderamente mostrarle a Colombia que sí se puede hacer. Hoy, la realidad es devastadora. Millones sin medicamentos, familias sufriendo y un sistema colapsado. El tenso ambiente en el sector de la salud se caracteriza por la falta de cumplimiento de las reservas técnicas para financiar los medicamentos y las IPS, así como por la reorientación de recursos para atender subsidios que son apoyados por ciertos sectores a pesar de su cuestionable naturaleza. El gobierno de Colombia no ha cumplido sus promesas a los sectores rurales y urbanos. El acuerdo de paz no se ha implementado y las reformas, incluidas la laboral y la de la salud, no se han negociado y en cambio languidecen en el legislativo. La acumulación de expectativas frustradas está creciendo, una crisis social que será perjudicial para una corriente política que pretende medir su fuerza electoral convocando a una consulta popular. Es lamentable escuchar a las personas quejarse de esta manera por la crisis en los medicamentos, como lo aseguró en Noticias Caracol la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas, Clara Rodríguez. Gusto saludarlos. Y desde la Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica estamos aquí para aportar en esta conversación importante. Sí, lamentablemente escuchar a las personas quejarse de esta manera genera una gran preocupación porque sabemos de la importancia de la continuidad del tratamiento con los medicamentos y esta crisis no puede llevar a lo que estamos viendo hoy. Entonces es fundamental buscar salidas y evaluar en dónde están esas brechas que no permiten que fluya desde la parte financiera y logística los medicamentos. Muy importante poderle explicar a todos cómo funciona este sistema en la entrega de los recursos. Acá hay unos actores que son muy importantes, tenemos que hacer mención de ellos. Entonces, lo primero es decir quiénes están en esta cadena. Primero está el gobierno nacional. El gobierno nacional es quien está a cargo de recaudar esos recursos que provienen primero del mismo presupuesto de la nación, que hoy es un porcentaje muy importante, y también de los aportes que hacen los empleadores, los trabajadores dependientes e independientes. Ahí están el primer actor de esta cadena. Luego, el gobierno nacional destina en cabeza de la ADRES, que es el administrador de estos recursos de la salud. Entonces, la ADRES es quien recibe todos estos recursos y se destinan unas cuentas especiales para definir qué tipo de recursos van para los medicamentos. Unos son los que se tienen en el Plan Básico de Salud, otros son los que llamamos de alto costo, que para eso hay que presentar cómo se hace ese gasto por parte de las EPS, y otros que se llaman recobros. Entonces, la ADRES es la que administra el recurso. Luego, pasamos a las EPS. Entonces, las EPS informan que tienen determinada cantidad de afiliados y por esa cantidad de afiliados se les entregan unos recursos a través de lo que llamamos la UPC o unidad de pago por capitación, y también se les reconocen los recursos que tienen que ver
con los medicamentos que son de alto costo, como aquellos para el VIH o aquellos medicamentos para el cáncer o los de las enfermedades huérfanas, etc. Las EPS con ese recurso buscan a otro actor y ese actor es el llamado gestor farmacéutico u operador farmacéutico. Esos son empresas que tienen una experiencia en hacer la adquisición de diferentes tipos de medicamentos y a su vez algunos, no todos, hacen la entrega a los pacientes, es decir, tienen esos puntos de dispensación que son los que en este momento de alguna manera se encuentran en esta situación de no estar haciendo la entrega total o sino parcial de los medicamentos. Y luego, entonces, en esa cadena, pues por supuesto está la industria farmacéutica. Le vende los medicamentos a esos gestores farmacéuticos. Entonces, así es que fluyen los recursos y esos son los actores. Un recorrido amplio y claro para los dineros que deberían fluir para atender la salud de los colombianos. Los retos experimentados bajo la administración de Gustavo Francisco Petro Urrego, como ha puesto de relieve la defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, han incluido un deterioro de los servicios de salud y un retraso significativo en el suministro de medicamentos y atención médica. El presunto delito del que se acusa a Audiofarma en relación con los medicamentos no es la cuestión principal. El problema más grave es la falta de pago a los distribuidores por parte del gobierno, situación similar a la del sector energético en la costa. El país ya conoce las consecuencias de esto. La crisis en la entrega de medicamentos que afecta a amplios sectores de la sociedad colombiana es una prueba más del desorden que impera en el gobierno. El cuello de botella de la salud está en dos factores que son claros y que se deben atender, fue lo que dejó entrever en Noticias Caracol la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas, Clara Rodríguez. Bueno, tenemos que hablar de dos componentes que son muy importantes hoy. Hablamos de la financiación o de la parte financiera, es que se encuentra la gran discusión por parte de todos los actores. Y por otro lado, hoy estamos viendo como consecuencia de esa situación financiera una situación logística. Primero hablamos del tema de los recursos de la salud. De acuerdo a lo que hemos visto durante este año y desde el año pasado, que se ha venido hablando de escasez, de desabastecimiento de medicamentos y de otro tipo de situaciones en salud, lo que se ha venido diciendo es, por parte del gobierno nacional, nosotros hemos girado los recursos. Por otro lado, los otros actores de esta cadena de salud, como las EPS, principalmente han venido diciendo el aumento del valor de la UPC que cubre toda la atención en salud, incluidos los medicamentos, es insuficiente. A principio de este año se recibió la noticia del aumento de la UPC que para las EPS y para los actores del sistema fue o dicen es insuficiente en una proporción muy importante. Se esperaba que fuera aproximadamente del 16%. Entonces, ¿qué genera? Genera una gran tensión entre todos los actores porque luego viene entonces el gestor farmacéutico y el operador farmacéutico a decir: yo no estoy recibiendo los pagos por parte de las EPS para poder comprarle los medicamentos a las farmacéuticas. Ahí tenemos el bache grande e importante. Escuchábamos en estos días que los gestores farmacéuticos afirman que la deuda que se tiene por parte de las EPS hacia ellos se llega casi a 4 billones de pesos. Es mucho dinero. Y a su vez les tengo que decir que los gestores farmacéuticos le están debiendo recursos muy importantes a los laboratorios farmacéuticos nacionales y sabemos que también a los importados. Que el gobierno no pague genera un hueco que se traslada a diferentes escenarios y afecta a toda la cadena de distribución. Es difícil identificar una actividad estatal que no se vea afectada por esta falta de previsión. El estado actual de las cosas en Colombia es indicativo de un gobierno que, mientras defiende una retórica populista, ha promulgado acciones que son perjudiciales para la población. El futuro de una nación en tal estado de crisis en todos los frentes, con un gobierno en perpetua campaña política, es sombrío. El derecho a la salud
es una prerrogativa humana fundamental que se gana trabajando duro. Sin embargo, bajo la actual administración, este derecho no se está haciendo efectivo. Es lamentable observar el deterioro de la esperanza colectiva que está siendo sometida a la influencia de su mandatario, un hombre que ha resurgido con sus odios, resentimientos e ideales guerrilleros y que parece perseguir la venganza contra la nación a cualquier precio. En Colombia no hay acaparamiento de los medicamentos ni se están ocultando a los usuarios, fue lo que afirmó en Noticias Caracol la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas, Clara Rodríguez. Yo creo que antes de utilizar ese término, es muy importante aclarar que los gestores farmacéuticos o los operadores farmacéuticos que hay en el país no solamente le dispensan medicamentos a una sola EPS, sino a diferentes EPS. Es posible que existan algunos inventarios y esos inventarios tengan una destinación específica. Por supuesto, esto no va a tranquilizar a la población porque se preguntarán entonces en cuál EPS habrá una destinación oportuna de los medicamentos a los pacientes. Ahí entiendo que la Superintendencia Nacional de Salud está solicitándole a estos gestores farmacéuticos mucha claridad sobre sus inventarios y sobre la entrega de los medicamentos a cada una de esas EPS, ya que un mismo gestor puede entregarle medicamentos a más de una EPS. Creo que esta es una tarea fundamental para establecer en qué forma se están manejando esos inventarios, pues esos medicamentos son adquiridos a la industria farmacéutica y esos medicamentos que están en esas bodegas son medicamentos que se compran por parte del gestor para entregárselos de acuerdo a los contratos y convenios que tienen las EPS con ellos. Entonces, esos medicamentos tienen que destinarse a los pacientes de las EPS, de las cuales esos gestores tienen hoy un contrato, un convenio, en donde tienen esa condición de hacer esa entrega a los pacientes. Como lo decía, puede ser una o varias EPS. La cadena de distribución es clara y un solo gestor puede atender a varias EPS. El progresismo socialista que se está imponiendo en Colombia está violando los derechos esenciales y la crisis del sector salud ha sido creada por la izquierda política para imponer una reforma regresiva e infame que se llevará por delante las malas experiencias que se tienen frente al viejo y mal recordado Instituto de Seguro Social. Si la situación actual de Colombia se está considerando como una mejora, entonces el probable colapso que se producirá en los próximos meses es una perspectiva preocupante. Desgraciadamente, quienes siguen defendiendo a Gustavo Francisco Petro Urrego parecen pasar por alto los acontecimientos que tuvieron lugar durante su mandato como alcalde de Bogotá. La cartera es muy alta y eso hace inmanejable todo porque nadie entiende a cuánto tiempo son los pagos, fue lo que dijo en Noticias Caracol la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas, Clara Rodríguez. Normalmente se hacen unos acuerdos porque siempre fían a 30, 60 días. Lamentablemente hoy los gestores están demorándose hasta 180 días en cumplir con pagos y esos pagos son parciales, es decir, abonan una parte de la deuda para que el laboratorio les despache una parte de los medicamentos, pero no se está haciendo el pago total de la deuda. A eso hay que sumarle la preocupación de que algunos de estos gestores o un gestor en específico ha entrado en un proceso de reorganización donde las deudas quedan congeladas. Como los gestores farmacéuticos reciben ese contrato por parte de las EPS, los que normalmente estaban prestando ese servicio, algunos han tomado la decisión de no seguir prestando esos servicios a ciertas EPS. Esto es muy delicado, porque en el momento en que toman esta decisión de no prestar estos servicios, de no seguir entregando medicamentos, las EPS han tenido que buscar otros actores diferentes, es decir, otros gestores farmacéuticos. Y esta operación es una operación logística especializada, es una operación logística complicada, compleja, en donde si ese gestor
que se está buscando, que es nuevo, no para el sistema, porque la mayoría tienen una experiencia importante, desborda sus capacidades, porque si en principio estaba atendiendo un número determinado de dispensarios, como lo estamos viendo, por ejemplo, en la ciudad de Cali, y hoy estamos viendo que ya rebasa con una atención de casi 400 solicitudes diarias, cuando podía ser de menos de la mitad de esto, pues lógicamente esto genera un caos en la atención a los pacientes. Es decir, haber buscado unos mecanismos de planeación hubiese sido importantísimo, pero esta salida, este movimiento de gestores con las EPS porque no les pagan o porque ya no quieren dispensar cierto tipo de medicamentos o no quieren seguir haciendo esta dispensación en ciertas ciudades porque hay una situación de orden financiero, afecta directamente a los pacientes de esas ciudades y las EPS tienen que salir a buscar otras alternativas que probablemente tengan muy buenas intenciones, pero capacidades que en este momento están desbordadas a lo que ellos venían haciendo. La crisis lleva a buscar soluciones que no son las ideales y complejizan aún más la distribución de los medicamentos. Es evidente que ciertos elementos de la izquierda persiguen el desmantelamiento de las estructuras institucionales y de los principios democráticos. Parecen incapaces de reconocer organizaciones que funcionen. Los ataques que promueven son sistemáticos y multifacéticos, dirigidos a desviar la atención mientras avanzan los planes encubiertos con la complicidad de quienes han sido catalogados como los nadies. Las acciones del progresismo socialista han tenido un impacto profundamente negativo en millones de personas y la renuencia a abordar las cuestiones de pago no harán sino agravar el problema de distribución de medicamentos. Aunque el tema puede discutirse en diversos foros, es evidente quién es el responsable de la criminal escasez de medicamentos que sufren los pacientes en todo el país. Lo más importante en este momento es atender el flujo de recursos y normalizar la entrega de medicamentos, fue lo que aseguró en Noticias Caracol la directora de la Asociación Colombiana de Droguistas, Clara Rodríguez. Bueno, definitivamente la situación más importante es hablar del flujo de recursos y de que en este momento, independiente de la discusión que se tenga con los diferentes actores, hay que estabilizar nuevamente el sistema. Hay que estabilizarlo por los pacientes, porque necesitan esos medicamentos. La industria ha venido diciendo durante todo este tiempo medicamentos hay. En este momento no tenemos afectaciones en la producción de los medicamentos a nivel nacional. Creemos que una primera salida fundamental es la mesa que ha convocado el Ministerio de Salud para la evaluación de la suficiencia de la UPC. Allí estamos varios actores sentados con una disposición inmensa a buscar alternativas para entender cómo se debe financiar el tema de los medicamentos en el país. Otra gran salida importante que se tiene que abordar inmediatamente es el tema de los sistemas de información en salud. Lamentablemente hoy existen dudas, inquietudes por parte de los sectores, el gobierno lo ha expresado, las EPS, los gestores, etcétera. No hay claridad en la información que permita una toma de decisiones acertada y transparente frente al tema del manejo de los recursos de salud. Hay que trabajar en torno a esta condición que es fundamental. Por supuesto, tenemos que seguir avanzando de una manera muy importante en buscar mecanismos eficientes en la adquisición de los medicamentos y la entrega de los medicamentos. Hemos visto que hoy la salida, el movimiento de un gestor farmacéutico genera un caos inmenso a nivel de una EPS que tiene que buscar nuevas alternativas rápidas para hacerle la entrega a los pacientes. Y finalmente, dejamos un mensaje fundamental. Hay que seguir trabajando en la producción nacional de medicamentos. Hay que fortalecer esta industria farmacéutica nacional. Es vital para el país no tener dependencia en las importaciones porque eso nos puede llevar a situaciones críticas en cualquier momento que exista una nueva crisis de orden sanitario mundial. Trabajar por la producción farmacéutica nacional y tener disposición para buscar medidas que permitan estabilizar el sistema de salud. Hay que trabajar por la industria nacional y no depender tanto de la farmacéutica internacional. El tema de salud es prioritario.
pacientes con enfermedades de alto costo, ancianos y dolientes de diferentes edades requieren medicamentos mes a mes para continuar su tratamiento y muchos incluso para seguir viviendo. Afectados, hipertensos y diabéticos, entre otros, son indicativos de una emergencia que ha alcanzado niveles de crisis. El podcast se constituye en la voz del pueblo que nunca se equivoca. Panorama Digital está de boca en boca. Panorama Digital está de boca en boca. La situación se complica aún más con Gustavo Francisco Petro Urrego, quien, de camino a la Casa de Nariño, pactó con varios grupos, pero posteriormente declaró que nunca había tenido acuerdos con artistas, jóvenes, maestros, deportistas, trabajadores, ni ningún otro grupo demográfico. En cambio, afirma que honra los acuerdos que estableció con los políticos de siempre, que son la base para intentar sostener un socialismo progresista que tiene a Colombia al borde de la quiebra total. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en alponiente.com que esta semana titulamos Estado Terminal del Progresismo. Sus comentarios, como siempre, los esperamos en las cuentas en X, @atutobarrios y @ABRpodcast o en la página web www.andresbarriorubio.com. Andrés Barrio Rubio, opinando, y Panorama Digital nos va informando. En el día, hora y lugar de su preferencia, volveremos a tener una cita, ustedes y nosotros, acá en su dispositivo de pantalla. Estamos a un clic de distancia a través de las plataformas de Spotify, Apple, Podimo, Amazon, YouTube Studio, iVoox y demás escenarios desde los que llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión, en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio. Ven, asómate al mundo, pronto lo verás. El privilegio es nuestro. Panorama Digital es el ventanal. Ven y ocupa tu sitio. Panorama Digital es el mejor. Andrés Barrio Rubio comenta los hechos y genera opinión. Oh, mano con mano, corazón con corazón, todos unidos construiremos la nación. Con abrazo fuerte y sincero, los esperamos en nuestra próxima emisión.